Señores viajeros, estamos llegando a la estación Sevilla-Santa Justa. Final de nuestro viaje. Renfe les agradece la consideración de haber elegido nuestros servicios y confiamos con... Hoy hacemos un viaje al corazón de Andalucía, Sevilla. Me vas a acompañar en un día de primavera callejeando por la ciudad que más me gusta de toda España. Esta es quizás la mejor época del año para visitar Sevilla, que ya está preparada para sus dos fiestas más grandes. Primero la Semana Santa y poco después la Feria de Abril. Que me ha llamado mucho la atención y como sabéis que no tengo vergüenza, le he preguntado aquí al amigo Antonio que nos explique un poquito qué tiene de especial esta tienda, qué vende, qué podemos encontrar aquí. Pues especial, todo lo que quiera mirar, cada cosita tiene su, te digo, dónde viene esto, dónde viene este cuadro, dónde viene ese otro. Sí. Entonces, pues, todo... nosotros nos hemos fijado mucho en los carteles de la feria, de Semana Santa y de feria, carteles originales. Tengo unos carteles qué preciosidad. Originales, una maravilla. Así que... De Semana Santa y de feria. Hay de todo, libros antiguos. Muchos he visto también mantones. Mantones de manera muy bonitos. Hay espejos muy cerámica, bonitos. Espejos, una preciosidad. Tenéis que venir, os va a encantar. Hay de todo, está un altar muy bonito. Un altar precioso, que no podemos hacer fotos, lámparas, pero precioso. Muy bonito. Bueno. Aquí si quiere pasar, pues también. Vale, muchas gracias, ¿Vale? Antonio, gracias. En Sevilla, la Semana Santa se ve en sus procesiones y visitando las numerosas iglesias engalanadas para la ocasión. Pero además, la Semana Santa se saborea con los dulces típicos, se huele en el incienso que reina en el aire y se escucha en las marchas de las bandas que tocan por las calles. Si vas a Sevilla en primavera, no busques dónde comer en el móvil, déjate llevar. Entra en cualquier bar o en cualquier bodega y pide lo que más te llame la atención de la carta. Acertarás. En Semana Santa, que no se te olvide probar las torrijas. Si te interesa ver cómo se hacen, puedes ver este vídeo en el que mi madre las prepara de manera tradicional. Después de tanto comer hace falta un paseíto, ¿no? Esta vez fuimos al Parque de María Luisa. Mira qué preciosidad. Y llegamos a la Plaza de España, uno de los monumentos más visitados de toda España y el lugar más emblemático de la ciudad de Sevilla. Fue construida entre los años 1914 y 1929 para la Exposición Iberoamericana del año 1929. Imaginad las cosas que construían entonces para una exposición, para un evento. Impresionante. La verdad que a mí me encanta. Aquí yo creo que para mí es el sitio más bonito de España. Yo no sé. Y eso que hoy no hemos tenido mucha suerte con el tiempo. Pero os podéis imaginar lo impresionante que es esta plaza tan grande los días de sol. Una cosa increíble. Esta plaza tiene una forma semielíptica, es decir, tiene una forma ovalada, ¿vale? Pero solo es la mitad, ¿ok? Y dicen que el arquitecto que la diseñó decidió darle esa forma para representar el abrazo entre España y las colonias de aquella época, los países que en aquella época todavía eran colonias españolas. ¿Qué os parece? ¿Os parece bonito? ¿Os parece una idea un poco tonta? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que representa ese abrazo? En esta plaza hay 48 bancos
de piedra y azulejo, ¿vale? Piedra y esa cerámica tan típica del sur de España. Y representan a las 46 provincias de España por orden alfabético y también a los 2 archipiélagos, que son, pues ya sabéis, Canarias y Baleares. Vamos a verlos. Por si no lo sabíais, yo nací en Cáceres, en Extremadura, y ahora vivo en Cádiz. Y ahora estoy pensando que a lo mejor ese era mi destino, porque me he dado cuenta de que aquí, en la Plaza de España de Sevilla, Cádiz y Cáceres, los bancos de Cádiz y Cáceres están pegaditos, están juntos. No, bueno, pero aparte de eso, cada banco representa, como he dicho, una de las provincias de España. Sevilla es la única provincia que no está representada, y en el azulejo de cada banco hay una escena importante de la historia de esa provincia. Por ejemplo, en el Banco de Cáceres está representada la jura de los fueros por los Reyes Católicos, y en el Banco de Cádiz está representada la promulgación de la Constitución de 1812, porque a lo mejor no lo sabíais, pero en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, se firmó la primera Constitución española. Lo que más me gusta de venir a Sevilla en primavera es algo muy especial. Es algo que no te puedo enseñar en vídeo. Es algo que puedo vivir o sentir o oler solo si vengo aquí. ¿Sabes lo que es? Si sabes lo que es, si sabes a lo que me refiero, escríbelo en los comentarios. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Y si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!